Hoy queremos bendecir a todos aquellos que trabajan por otros, para otros, pensando en otros. ¿Por qué queremos hacerlo? ¿En qué nos basamos? ¿Cuáles son las circunstancias que nos llevan a ellos? Pensando sobre este tema y en el contexto de la vida cristiana, vino a mi mente una imagen y unas palabras del Señor Jesús. Deberían, ahora, ¿no? En el pasaje que se encuentra en Mateo 9:36, en el pasaje que se encuentra en Mateo 9:36 encontramos estas palabras. Y al ver a toda aquella gente, se sentía conmovido porque estaban maltrechos y desalentados, como ovejas sin pastor. ¿En qué circunstancia Jesús estaba diciendo esto? Después de aquella gran predicación que se conoce con el nombre del Sermón del Monte, nos dice la palabra de Dios que Jesús dio una vuelta recorriendo todas las aldeas y ciudades de Galilea. En el tiempo de Jesús, en Galilea habría aproximadamente unas 200 ciudades de mayor o menor importancia en la zona de Galilea. Cuando regresa Jesús de este recorrido, es cuando, como resumen de este recorrido, llega a esta conclusión. Al ver a toda aquella gente, es decir, al haber visitado cada una de esas ciudades, grandes y no tan grandes, el Señor Jesús se sentía conmovido. Muchas veces la fuerza de un pasaje se pierde en la traducción. Todas las palabras, los verbos, las expresiones que hay en este versículo tienen una tremenda fuerza en el original. Son palabras muy fuertes, muy duras. No es lo mismo decir que estoy apenado a que estoy desconsolado o desgarrado. En conjunto significa lo mismo, pero la intensidad de la palabra es diferente. La palabra que se utiliza para decir este sentimiento de Jesús es la palabra más fuerte que existe en griego para expresar el dolor que una persona siente. Es una palabra que tiene su raíz en la palabra que significa entrañas. Y antiguamente, hasta no hace mucho, se consideraba que las entrañas era el centro de los sentimientos. Es decir, si tuviéramos que traducir literalmente esa palabra, diríamos que Jesús sintió que sus entrañas se desgarraban de dolor al ver a aquella gente. Se utiliza, vuelvo a decir, la expresión más fuerte, más dura, más terrible que se podía utilizar para describir el sentimiento de una persona. ¿Y por qué Jesús, y además hasta tal punto esa palabra es dura, que en todo el Evangelio solo se utiliza esta palabra en la persona de Jesús? Es decir, el Evangelio nos dice que Jesús se vio conmovido. Hoy no es el día de la... Dice que al desembarcar vio una gran multitud y se sintió conmovido y sanó a sus enfermos. Aquí utiliza esa misma palabra y nos dice igualmente que Jesús... entonces, ya me he perdido. Nos habla de que Jesús, en
encontró a las personas que estaban detrás de él 3 días, luego volveremos a este versículo, y vio el interés, el hambre espiritual de estas personas y se sintió conmovido. También en Mateo, en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 34, se encuentra con 2 ciegos en Jericó y vuelve a aparecer esta misma palabra. Jesús se conmueve profundamente y los ciegos vieron la vista. Y también cuando Jesús en Marcos 1:41 se encuentra con un leproso, nos dice la palabra de Dios que Jesús se conmovió y en su misericordia extiende su mano, toca al leproso y se sana. Ahora, ¿qué son los elementos que llevan a Jesús? ¿Qué es lo que Jesús vio que desgarró su interior, que destrozó su alma y que nos dice en este versículo? Dice que los encontró maltrechos y desalentados, como ovejas que no tienen pastor. Vuelvo a decir, aquí encontramos exactamente lo mismo. Son en el original palabras tremendamente fuertes, palabras tremendamente duras, que vamos a intentar brevemente en esta mañana desglosar. En primer lugar, nos dice que los encontró maltrechos. Ya funciona. Los encontró maltrechos. Nos encontramos, vuelvo a decir, con una palabra tremendamente dura. No es personas que se habían encontrado pues más o menos dañadas, no. Figuraros, esa palabra en el lenguaje de la época se utiliza cuando una persona ha sido maltratada por alguien con saña, con alguien que lo ha destrozado literalmente y lo ha desechado. Esa es la palabra que Jesús utiliza para decir lo que había encontrado por esos 200 aldeas y ciudades. ¿Por qué? Porque Jesús veía su dolor. Él al desembarcar y ver, encuentra que hay gente que viene a él como último recurso y entonces ve todos y los sana. Y después Jesús se conmueve, toca sus ojos, los limpia y muchas veces incluso ve gentes atormentadas por espíritus inmundos. La palabra nos habla de que Jesús ve el dolor de las personas. Jesús también ve el sufrimiento de las personas. Cerca de un pueblo encuentra a una mujer que era viuda. Imaginaros la escena. Entra a uno de los pueblos que Jesús entró, lo primero que se encuentra es una comitiva fúnebre. En esa comitiva fúnebre había una mujer con su único hijo que lo estaba enterrando. Jesús percibe ese tremendo dolor de esa persona. Para la comitiva, sana al muchacho y él responde ante el dolor de los demás. Nos dice que vio a las personas que estaban maltratadas y estaban desalentadas. De nuevo con una palabra muy fuerte. La palabra desalentada en este caso viene a describir por aquel hombre que ha sido derrotado, está en el suelo y el enemigo va a acabar su tarea rematándole. Esa es la palabra que se utiliza para desalentado. No es una persona que está descorazonada, no es una persona que está abatida, no es una persona que está triste, es una persona que está a merced de otro y que no encuentra ninguna posibilidad de seguir adelante. Está desalentado, está destrozado. Porque él ve a las personas hambrientas. Recordar este versículo que hemos visto. Él recorre y se encuentra que las personas van detrás de él. ¿Os imagináis? Hombres y mujeres, familias enteras, que van detrás de Jesús durante 3 días. Qué tremenda necesidad, qué hambre, no solamente físico, sino también espiritual, tenían esas personas. ¿Os imagináis detrás de una persona 3 días? 3 días detrás de él.
ve el dolor y el hambre de estas personas. Se conmueve por su soledad. Volvemos a este pasaje. Se encuentra un leproso que le dice, ¿qué quieres? Y dice, hombre, si quieres, tú puedes limpiarme. Mirar, a Jesús podía simplemente haberle dicho, sé limpio. Simplemente podría haber mantenido las distancias. Pero un leproso era una gente en aquella época que iba tapado, que llevaba al cuello un cencerro para que todo el mundo lo oyera y se apartara de él, que no se podía acercar a una ciudad. No sabemos el tiempo que este hombre tenía la lepra. Lo que sí sabemos es que durante todo ese tiempo la familia, los amigos, los vecinos le habían abandonado y vagaba sin que nadie se le pudiera acercar. Entonces vemos la compasión, vemos la misericordia de Jesús. Vemos la misericordia de Jesús en el hecho de que no solamente le sana, sino que le toca. ¿Cuánto tiempo haría sin que ninguno se hubiera atrevido no solo a tocarle, sino ni siquiera a acercarse a él? Si un hombre en esa condición se acercaba mínimamente a la ciudad, lo echaban a pedradas. Y Jesús le tocó. En esas palabras tan fuertes, en ese contexto tan duro, Jesús nos transmite a nosotros que su alma estaba desgarrada, que su interior estaba desgarrado al contemplar el dolor, la angustia, el miedo y la necesidad de las personas. Ahora, hay otra cosa que yo creo que todavía es mucho peor, que digamos es el colofón de este sentimiento de Jesús. Y dice que estaban maltrechos y desalentados como ovejas que no tienen pastor. Es decir, que no solamente estaban en esa condición penosa, no solamente estaban en esa condición de desaliento, desencanto, dolor, apatía, sino que además aquellos líderes que deberían velar por ellos, que deberían ocuparse de ellos, que deberían de estar con ellos, no solamente no estaban con ellos, sino los utilizaban, los exprimían y se valían de ellos. Esta sensación, esta expresión de Jesús ante la gente se repite en varias ocasiones. Y esta expresión de como ovejas que no tienen pastor tiene su raíz en cuanto a el llamamiento que Dios hace a Moisés, que le llama para que pastoree a su pueblo, para que no solamente esté al frente de él, sino le cuide, le dirige, le exhorta, se preocupe por él. Cuando Jesús llega, se da cuenta que aquellos que son llamados para hacer esa labor, no solamente no lo hacen, sino que utilizan a esos hombres maltrechos y desalentados para sus propios fines. Jesús se conmueve al ver la tremenda actitud de desconcierto que hay con esas personas de las que nadie se preocupa ni cuida de ellos. Es verdad, tenían un gran templo, tenían tremendas sinagogas. Los líderes políticos y religiosos de la época realizaban grandes actividades. Tenían una gran parafernalia. Pero todo eso no era nada más que una pantalla para preocuparse solo y exclusivamente de sus propios deseos y necesidades.
Y mientras tanto, aquella gente que tenían que cuidar, aquella gente que tenían que sanar, aquella gente que tenían que atender, aquella gente que tenían que preocuparse por ellas, porque para eso habían sido como puestos como pastor para ellos, no solamente no los hacían, sino que las exprimían y las vejaban, las utilizaban. Esto es lo que a Jesús le conmovía de una manera profunda. Esto es lo que le hace a Jesús en aquel momento que toma una decisión y nos dice a renglón seguido en el mismo capítulo y en el capítulo siguiente que viendo esa situación agarra a los 12 discípulos y los manda por todas las ciudades para que cuiden, para que prediquen, para que hagan la labor que los pastores oficiales deberían hacerlo. Esto tiene para nosotros una tremenda y profunda enseñanza. Esto tiene para nosotros un tremendo significado. Y es que el cristiano, que como todos sabemos cristiano, es un mote que se puso por primera vez a los seguidores de Cristo en Antioquía de Siria, en donde para reírse de ellos decían, mira, estos son unos cristianos, que significa copias carbónicas, imitadores de Cristo. Los cristianos entre sí se llamaban hermanos, los del camino, se llamaban de muchas formas, pero nunca, jamás en la vida se les hubiera ocurrido llamarse a sí mismos cristianos. Es la gente que viendo cómo actuaban, que su empeño era imitar, hacer lo que Cristo hacía, es que le pone el nombre de cristianos. Por lo tanto, un cristiano, es decir, aquel hombre o aquella mujer, que no es que lleve una cruz, no es que asista a una reunión religiosa con mayor o menor frecuencia, sino que el empeño, el centro de su vida es ser como Jesús, vivir como Jesús. Aquel hombre o aquella mujer que Jesús es el modelo en el cual se quiere ver reflejado, no un ratito el domingo por la mañana, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, tiene que vivir, tiene que sentir, tiene que pensar como Cristo hizo. Y en una sociedad así, estas palabras tienen relieve. Porque sinceramente, hoy nuestra sociedad en la cual estamos está desconsolada y desgarrada, está harta, porque está como ovejas que no tienen pastor. Que aquellos que deberían dirigirlos se preocupan de cualquier cosa menos de las necesidades de la gente. En esas circunstancias, el cristiano tiene una obligación. Tiene la obligación de responder como Cristo. El cristiano no puede, en una sociedad dolorida y maltratada, harta de toda clase de desaguisado, no puede permanecer indiferente. No puede permanecer indiferente, porque si permanece indiferente en esas circunstancias, si no actúa, si no se arrima a las necesidades de la gente, si no se acerca a aquellos que están desconsolados, si no tiende la mano a los que están caídos, no tiene ningún derecho de llamarse cristiano, porque no imita ni hace lo que Cristo hizo. Se puede llamar JC y sus muchachos, o el Club de Amigos de la Biblia, pero ser cristiano significa actuar como Cristo actuó.
No hay otra interpretación, no hay otra versión. Y por eso en esta mañana nosotros queremos reconocer a aquellos que lo están haciendo, aquellos que se preocupan por los demás, aquellos que ponen la necesidad de los demás por encima de la suya propia, porque se consideren o no cristianos, están haciendo lo que Cristo hizo. Y algunos que se llaman cristianos no lo están haciendo. La Biblia nos enseña a que ser cristiano significa hacer mía la necesidad de los otros. No tanto con besos y pamplinas, no con tanto con parafernalias, sino con el hacer de cada día. Y en esta mañana no solamente queremos reconocerlos, queremos orar por ellos y queremos comprometernos a hacer lo que ellos hacen, bendecir, hacer el bien, desear el bien, buscar el bien en la sociedad en la que Dios nos ha puesto. No porque seamos más buenos ni mejores que otros, sino porque queremos ser cristianos, queremos hacer lo que Cristo hizo.